Bien, allá vamos. En la clase de hoy, lo que vamos a ver, hoy probablemente el lunes, es cómo hacen los sistemas biológicos, es decir, cómo hacen las células, que son sistemas ordenados, para determinar, definir y estructurar ese orden que necesitan. El orden, que estuvimos viendo como el opuesto al desorden, implica una cantidad de información, ¿sí? Una cantidad de información precisa, no aleatoria, que de alguna manera tiene que, por un lado, utilizarse, desplegarse, leerse, interpretarse, pero además debe preservarse. Entonces, eso implica que esa información en algún lado tiene que estar y esa información de alguna manera tiene que fluir hacia el resto del sistema para ordenarlo. Y al mismo tiempo autopreservarse como información a lo largo del tiempo, ¿sí? Una información que existe solamente en un momento o en un espacio de tiempo, pero que no persiste, no genera un sistema que va a perdurar a lo largo del tiempo. Y una cosa que ya vimos en los sistemas biológicos es que una de sus principales cualidades es que se perpetúan, no incambiables, pero se perpetúan a lo largo del tiempo. Cualquier cosa que no es capaz de transmitir información, a la larga o a la corta, va a desaparecer. Entonces, todo lo que está ahora es el producto de una información que de alguna manera se sostuvo en el tiempo y que además fue una información que fue capaz de generar orden a partir de desordenar su entorno. Entonces ya vimos ese orden que se construye a partir de materia y cómo es la materia, ese orden que se construye a partir de un manejo de la materia a partir de energía, que también lo vimos. Vimos cómo ese orden se estructura en células, cuáles son los principales elementos de la célula, y vimos cuáles son las fuentes principales de energía que utilizan las células para poder mover toda esta información. Hoy lo que vamos a ver es cómo todo eso se conecta mecanísticamente, es decir, no solamente a partir de decir las células se autoperpetúan en el tiempo, sino ver cómo eso sucede y cómo todo lo que estuvimos viendo de estructura de las moléculas de la vida y la energía se interconecta para permitir ese flujo de la información, tanto a nivel horizontal, es decir, a nivel de formar los sistemas biológicos, como a nivel de preservarlos. Para eso vamos a retomar un poco lo que hablamos sobre enzimas, sobre proteínas y sobre genes. Vamos a volver a hablar de ácidos nucleicos, de ADN y de ARN. Y vamos a hablar de un fenómeno muy central a la biología, que es la expresión génica, que es básicamente el sistema con el cual los sistemas biológicos mueven esa información y la transforman de ser información almacenada a ser entidades funcionales. Y por último, vamos a ver cómo esa información es transmitida de generación en generación. Esto va a reunir un montón de cosas distintas. Por eso van a ver que hay un montón de capítulos del libro asociados en la bibliografía correspondiente. Vamos a retomar una cosa que yo ya se las vengo diciendo hace rato, que es que proteínas, que es esta idea de proteínas y genes. Y vamos a empezar por una cuestión fundamental. Dijimos que una de las propiedades fundamentales de la vida es el metabolismo, que era este conjunto de reacciones químicas necesarias para construir y sostener los sistemas biológicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es el metabolismo? ¿En qué consiste? En reacciones químicas. ¿Reacciones químicas que ocurren solo espontáneamente? No. En general son catalizadas, es decir, que su tasa de reacción, no su espontaneidad, pero su tasa de reacción está fuertemente regulada. ¿Regulada por quién? ¿Quiénes regulan las tasas de las reacciones químicas del metabolismo? Las enzimas. Las enzimas. Bien. Y las enzimas en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría, ¿qué tipo de macromoléculas son? Proteínas. Muy bien, entonces tenemos que las enzimas son proteínas. Bien. Después,
¿Cuáles son los principales componentes estructurales que conforman las células? Cuando hablamos de las células, ¿de qué estaban hechas? ¿De qué están hechas? ¿De qué macromoléculas? Proteínas, lípidos, carbohidratos. Bien, entonces tenemos a las proteínas, ¿sí? También tenemos lípidos y carbohidratos. ¿Esos lípidos y carbohidratos cómo se fabrican? A partir de la construcción del catabolismo, del anabolismo. Recuerden que es la parte del metabolismo que construye moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y ese anabolismo son reacciones químicas. Reacciones químicas que están a cargo de ¿quién? Lo acabo de decir. Enzimas. ¿Qué son? Proteínas, ¿sí? O sea que las proteínas pueden ser o en las mismas enzimas o pueden ser las enzimas que construyen, o pueden ser proteínas que pueden ser parte misma de la célula, por ejemplo, el citoesqueleto es mayormente de proteínas, o pueden ser las enzimas que están construyendo otros elementos estructurales. Otra propiedad fundamental de las células que es la permeabilidad selectiva de las membranas. ¿Quiénes la regulan? Sí. ¿Y en la membrana quiénes regulan esa permeabilidad selectiva? La bicapa regula como un nivel estándar. ¿Sí? Dice polares pasan, no, polares no pasan, no polares pasan. ¿Y cómo hacen para pasar todas las que son polares? Que son un montón. A través de proteínas. ¿Sí? O sea que de vuelta, la permeabilidad selectiva está siendo regulada en gran medida también por las proteínas. También por los fosfolípidos de membrana, que ¿quiénes los fabrican? A los fosfolípidos de membrana. Enzimas, ¿qué son? Bien, ¿ven a dónde voy? ¿Se acuerdan cuando les dije, si alguien le pregunta qué tipo de molécula es y ustedes no tienen ni idea y tienen que tirar algo por decir, digan proteína y capaz que le pegan? Muy capaz que le pegan. Bueno, eso es porque las proteínas son los principales agentes efectores de los procesos asociados a la vida. Es decir, las proteínas son los que hacen las cosas. Y por lo tanto, no es para sorprenderse que estén en todos lados. O sea, si ustedes agarran cualquier trabajo, siempre por en un sistema biológico, siempre por algún lado aparece una proteína y hacen de todo, ¿sí? Regulan reacciones, forman bloques de construcción, forman sistemas de regulación. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿estas proteínas qué son? Son cadenas de aminoácidos. ¿Y esas cadenas de aminoácidos, cómo se fabrican? Con proteínas. ¿Y quién las fabrica? ¿El ARN? ¿Sí? ¿No? Tal vez. En los ribosomas. Y los ribosomas están compuestos por, ¿se acuerdan alguien? Lo dije muy al pasarlo, vamos a ver de nuevo. Más proteínas y más ARN. O sea, los ribosomas hacen... Los ribosomas están compuestos por ARN y por proteínas. Y hacen proteínas. Y ahora poner la pregunta más importante, ¿no? O sea, ya sabes qué son, cómo se fabrican, quién las fabrica. Y la pregunta que importa acá es, ¿cómo sabe el que la fabrica, o lo que la fabrica, cómo hay que fabricar una proteína en particular? Entonces, empecemos por lo primero, repasemos qué son las proteínas. Ya lo dijeron, son polímeros lineales de aminoácidos. Es muy importante y muy llamativo que siempre, todas las proteínas en su inmensa variedad, siempre son polímeros lineales. Uno podría explicarlo por esta cuestión de que, bueno, siempre está construido con estos aminoácidos que siempre tienen este grupo
amino de un lado del grupo ácido y que se pueden unir en este enlace peptídico, ¿sí? Entonces solo te queda como que solamente tenés 2 puntos de unión, que cada punto solo se puede unir con un punto del otro, o sea que no podemos poner proteínas enfrentadas, es decir, que siempre va a haber un extremo amino, siempre va a haber un extremo ácido, un extremo carboxilo. Pero sin embargo, químicamente, toda esa diversidad de grupos residuales, los grupos R, que determinan exactamente qué aminoácido en particular es, bueno, ahí también se pueden unir químicamente otras cosas. Entonces, si bien la estructura de cómo se forman los aminoácidos como cadenas lineales está un poco explicada por la estructura misma de los aminoácidos, hay algo más que hace que todas las proteínas sintetizadas en los ribosomas siempre sean polímeros lineales. Recuerden que estas proteínas, una vez que se sintetizan, se van plegando por las interacciones diversas que ocurren entre los grupos particulares de cada aminoácido, que van haciendo que se plieguen, toman primero estructura secundaria, y luego, para su función requieren múltiples polipéptidos, es decir, múltiples polímeros, múltiples unidades, se forma un ensamble que genera la proteína final o lo que se llama el polipéptido final. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos el ejemplo típico de una hemoglobina, que son un conjunto formado por 2 unidades de 2 unidades alfa y 2 unidades beta de hemoglobina. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo se hacen las proteínas? Bueno, la respuesta directa es que uno tiene que agarrar, ¿qué cosa? Aminoácidos. Y enlazarlos, ¿sí? ¿Mediante qué? Enlaces peptídicos, ¿sí? Entonces, en las proteínas que conocemos, la gran mayoría de las proteínas se forman a partir de un pool de 20 aminoácidos distintos. Estos aminoácidos se pueden clasificar, o sea, todos tienen ese carbono alfa central con su grupo amino, su grupo carboxilo, un hidrógeno y su cuarto enlace enganchado a el grupo R residual, que ahí es donde está toda la variación en los aminoácidos. Se pueden clasificar en distintos grupos. Tenemos unos que se llaman alifáticos no polares, unos que se llaman grupos polares, pero que no tienen carga neta, ¿sí? Es decir, tienen polaridad, pero no están cargados. Es decir, que la polaridad está dada por cargas parciales asociadas a la electronegatividad diferencial de alguno de los átomos que lo conforman. Tenemos grupos que tienen carga neta positiva, grupos que tienen carga neta negativa, y después tenemos grupos que se llaman aromáticos, que son no polares y que además tienen un anillo que se llama bencénico, lo van a ver en orgánica, con sus maravillosas propiedades, que son particulares. Entonces, estos grupos generan distintas interacciones. Y en cierta medida, algunos de estos son intercambiables. ¿Por qué? Porque grupos que tengan las mismas propiedades químicas, si uno cambia uno por otro, no va a cambiar en gran medida la interacción de ese grupo con el resto de la proteína y por lo tanto cómo se pliegue, cómo funciona. A veces sí. Fíjense que hay, por ejemplo, aminoácidos muy pequeños, como la glicina, que es el más pequeño de todo, donde el grupo R es simplemente un hidrógeno que completa esto, y hay aminoácidos que ocupan bastante espacio, como la arginina. Hay aminoácidos como la metionina, que tienen azufre, también la cistina tiene azufre, solo que el azufre y la cistina acá está asociada a un hidrógeno, lo que le permite asociarse con el azufre de otra cistina y generar estos puentes disulfuro, que alguna vez mencionamos como la base, entre otras cosas, del enrulamiento del cabello. Cualquiera de estos aminoácidos puede unirse a otro aminoácido a través de un enlace peptídico, que fue el que mencionamos la otra vez. Bien. Lo siguiente es quién hace las proteínas, los ribosomas. Los ribosomas son complejos
macromoleculares compuestos por varias subunidades. Algunas están hechas de ARN y otras de proteína. Las proteínas del ribosoma se llaman riboproteínas y el ARN del ribosoma se llama ARN ribosomal. Esto es un ejemplo de el núcleo de un ribosoma de bacterias, de procariotas. Este es un ejemplo del núcleo de ribosomas de los eucariotas, que suele ser más grande. Lo que se ve acá es la parte de proteínas y después esta se ve la parte de lo que es el ARN plegado sobre sí mismo. Los ribosomas serán abundantes o raros en una célula activa. Abundantes. ¿Y el ARN ribosomal dónde se fabrica? En el núcleo. Y se fabrica en una parte del núcleo, asociada a donde están los genes ribosomales, que está toda junta en un lugar en el espacio, y está fabricando todo el tiempo ARN ribosomal. Eso hace que hay una parte del núcleo que está llena no solo de ADN, sino de un montón de ARN. Tanto el ADN como el ARN son afines a las tinciones nucleares, justamente, que son tinciones básicas que se unen a grupos ácidos. ¿Qué estructura dentro del núcleo se visualiza que forma cuando tenemos una enorme concentración de algo que tiñe? Entonces, ustedes miran un núcleo, le ven un montón de las células. El núcleo es como una esfera o una bola o un óvalo, y adentro hay algo más. ¿Se acuerdan cómo se llama eso que hay adentro? ¿Cromatina? La cromatina está dispersa, pero después hay siempre como un ovalito adentro más marcado. Ese es el nucleolo. El nucleolo es la zona donde se está fabricando el ARN ribosomal. Ese ARN ribosomal se fabrica ahí, se pliega y después se exporta por los poros nucleares al exterior, donde se une con las riboproteínas y va a formar los ribosomas. En las células procarióticas, donde no hay núcleo, todo ocurre en el citoplasma. ¿Eso es lo único que hace el nucleolo? Claro. De hecho, el nucleolo en realidad existe porque es donde se está fabricando ese ARN ribosomal. En realidad, el nucleolo no hace nada en particular, simplemente una concentración de ácidos nucleicos, ARN y ADN, que se ve como destaca cuando uno la mira en el microscopio. Me quedé con lo anterior. ¿Qué es lo que limita que el polímero sea lineal? Porque sería bastante más eficiente para la célula que lo pueda ramificar y que siempre y cuando no perjudique la funcionalidad, que sea más compacto. Bien, en realidad el polímero se puede ramificar, se puede modificar, se le pueden agregar lateralmente grupos. Es muy común que haya, de hecho sucede, hay muchas proteínas que tienen grupos de lípidos o de azúcares agregados, pero nunca sucede en la fabricación primaria. Siempre es una modificación posterior a la fabricación primaria. ¿Por qué? Lo vamos a ver en breve. Pero bueno, ¿por qué también se explica en cómo fluye la información? Y tiene que ver justamente con, bueno, cómo sabe el ribosoma cómo hacer esa proteína. Es decir, para hacer una proteína, evidentemente para que la célula haga lo que tiene que hacer, necesita ciertas proteínas en particular. Sobre todo porque sabemos que hay células que están especializadas en hacer ciertas cosas y eso implica, por ejemplo, cierto conjunto de reacciones, que quiere decir que tienen que haber ciertas proteínas y ciertas enzimas que hagan eso. Nuestro hígado, que es un centro metabólico muy importante, no va a usar las mismas enzimas y las mismas reacciones, las mismas vías metabólicas que una neurona, que está encargada de hacer otras moléculas con otras funciones. Eso quiere decir que hay un conjunto de proteínas distinto en una neurona que en una célula hepática, que se llaman hepatocitos. Bien, entonces, ¿cómo sabe? Por un lado, ¿cómo sabe la célula qué tiene que hacer? Pero además, ese ribosoma en particular que tiene que hacer una proteína, que es una enzima metabólica asociada a un hepatocito y no, por ejemplo, un neurotransmisor asociado a una neurona. ¿Qué le dice al ribosoma cuál es el orden correcto de aminoácidos
que tiene que ensamblar para hacer esa proteína. ¿Qué necesita para saberlo? Información. ¿Sí? Y esa información de dónde tiene que estar en algún lado, ¿verdad? O sea, en algún lado está guardada la información para hacer esa proteína en particular. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a otro problema, que es cómo almacenamos información. Bien, y si yo hago la pregunta más general, ¿cómo se almacena cualquier tipo de información? Si a mí me dicen un número de teléfono de dirección de mail, ¿sí? Eso es información. ¿Cómo la guardan? Salís, conoces a alguien cuyo contacto te interesa y te pasa su dato de contacto. Puede ser un email, un número de teléfono, un Instagram, como se usa hoy en día. ¿Cómo almacenan esa información? ¿Eh? No creo. Todavía no. ¿Cómo lo guardan? A ver, hay distintas maneras, ¿eh? No hay una respuesta correcta, pero un ejemplo. ¿Eh? Anotándolo. ¿Y cómo lo anotás? Lapicera y papel. ¿Y qué haces con el lapicera y papel? Escribís. ¿Y qué estás haciendo vos? Estás escribiendo. Estás anotando. ¿Qué estás poniendo? Información. ¿Y esa información cómo está ahí? Por ahora. Podría decirse que está tipo metódicamente escrita para que después vos lo puedas leer. Bien. ¿Y qué hacen con esa información? Lo anotás. Anotamos el número de teléfono. Ponele. ¿Y después qué haces? ¿La guardás dónde? ¿Eh? Eso no te va a durar mucho. En tu celular. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? Encendés el celular, desbloqueás, pim, pam, pum. Pasás el número. ¿Y ahí dónde se almacena la información? ¿Y eso cómo se almacena? Porque vos apagás, o sea, muy bien. Taca, taca, taca. Escribís en la pantalla, te aparecen los números. Ponés guardar. Ya está, se fue todo. Apagás la pantalla. ¿Dónde está la información? ¿Y eso dónde está? ¿Cómo es la memoria interna de un celular? ¿Y cómo es? ¿Cómo se guarda? ¿Dónde está guardada? Con ceros y unos. ¿Eh? Con ceros y unos. ¿Sí? ¿Son ceros y unos? ¿Hay adentro en alguna cosa muy chiquitita donde está escrito 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0? No, ¿qué hay? ¿Eh? No sé si tanto como enlaces. ¿Alguien sabe cómo se guarda la información adentro de sus celulares? ¿Eh? Ahí, en la nube, ¿dónde se guarda? La nube, en algún lado en la nube tiene... Si está en la nube solamente, asumamos que está solamente en la nube, eso quiere decir que hay un centro de datos. ¿Qué hay en un centro de datos? Computadoras, físicas. Y en ese centro de datos, ¿dónde se guarda? Ah, pero el servidor es una máquina entera. Estoy hablando del dispositivo. Bueno. Un disco duro. Ponele que son servidores con racks de discos duros de placas. Son discos duros magnéticos. ¿Alguien sabe cómo se guarda en un disco duro magnético? Hay un código. En realidad lo que hay es una placa. Son placas de metal recubiertas de un material ferromagnético que cuando pasa un imán con una corriente de determinados sentidos pueden alinearse todas las partículas para un lado o para el otro. Y después cuando pasa el mismo elemento, ese elemento al pasar genera un cambio, ese magnetismo en movimiento genera un pulso eléctrico.
Y el pulso eléctrico va en un sentido o en el otro dependiendo de la orientación. Entonces lo que va a haber es que ese disco está lógicamente dividido en una cantidad de lo que se llama pistas y sectores, y en cada sector hay una división de espacios donde están todos alineados para un lado o para el otro. Para un lado es 1, para el otro lado es 0. En un disco óptico, por ejemplo, en un CD o en un DVD, se almacena distinto. Ahí es un material, que es un material principalmente de una lámina muy fina de metal, que cuando se graba el CD, un láser le hace o no un agujero. Donde hay un agujero, el láser que después lee pasa a través y es un 1, y donde no hay un agujero es un 0. ¿Sí? Fíjense que hemos pasado de codificar información que concebimos como números, o sea, cuando uno piensa un número, uno piensa una cifra, una cantidad, a algo que es un carácter escrito en un medio que es el papel, a, de alguna manera, algo que se codifica con una combinación de ceros y unos. ¿Sí? Y eso quiere decir que un mensaje, tanto el mensaje, la información que construye las proteínas, como el número de teléfono de mi nueva persona conocida, está codificado en una cadena de caracteres. Es decir, yo tengo ese número, si lo piensan, es una cadena lineal de caracteres uno detrás del otro. Nosotros no escribimos con un sistema ramificado. Siempre escribimos en líneas. Si se me acaba el renglón, sigo en la línea de abajo, pero eso representa una única línea continua, ¿sí? Y es una cadena. No escribimos ni podemos leer un mensaje que está escrito de un modo ramificado. Nosotros podríamos ramificar un escrito. No lo hacemos. Del mismo modo, en un sistema digital de ceros y unos, se trata de una cadena muy, muy larga de ceros y unos. No son sistemas ramificados ni 3D. Si yo tengo un volumen, o sea, si bien un disco es una superficie, ese disco está organizado en modo lineal. Y si yo almaceno en un volumen la información, como se propone almacenar a veces en cristales o cosas así, en general ese volumen, aunque sea tridimensional, igual siempre termina representando una cadena unidimensional. En nuestra escritura occidental, por ejemplo, nosotros usamos 28 caracteres, que incluyen, y vamos a incluir acá el espacio, para codificar un mensaje. Además, incluimos más caracteres porque diferenciamos después, por ejemplo, mayúsculas de minúsculas, que los usamos para poder, y signo de puntuación, para poder organizar ese mensaje de un modo que replique mejor el significado y lo que queremos decir. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos ahora a ver cómo conectamos todo esto. Las proteínas son polímeros lineales de aminoácidos. Y por lo tanto, se hacen a partir de una combinación lineal, o sea, una cadena de aminoácidos. Y en cada eslabón de la cadena yo puedo elegir un aminoácido a partir de 20 disponibles. ¿Esto a qué se parece? A nuestra escritura. Nosotros escribimos un montón de palabras distintas a partir de combinar, de hacer una combinación específica de una cadena, un conjunto de caracteres seleccionados de un pool de 28 caracteres. Más, menos, dependiendo del idioma. ¿Sí? Por lo tanto, de la misma manera, yo podría representar la información necesaria para armar una proteína como si fuera una cadena de caracteres. Y yo podría escribir cómo hacer una proteína. Y de hecho hacemos eso. Cuando nosotros queremos anotar o escribir o dejar marcado cómo nosotros sabemos que se hace una proteína, lo que se hace es, hay un código que resume cada aminoácido, hay uno que en 3 letras y uno que lo resume en una única letra, ¿no? Donde hay, cada letra representa un único aminoácido. Es decir, que yo entonces puedo escribir cómo se hace una proteína como si fuera una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Esas son todas las que se conocen? ¿Estas? O sea, todo eso no existen más. ¿Existen más aminoácidos?
algunos organismos incorporan aminoácidos distintos a estos 20, pero estos 20 son como los generales, ¿no? Es como el código ASCII de las proteínas. El código ASCII, para los que no lo sepan, es el código más general de caracteres que usan las computadoras. Cuando uno empieza a poner, ya lo habrán visto, ñes, vocales con acentos, circunflejos, caracteres raros, cosas que aparecen solamente en otros idiomas que no usamos, hay que usar un código ampliado. ¿Sí? Del mismo modo, las proteínas tenemos un set básico de 20 aminoácidos que está prácticamente en todos y que es el que generalmente se usa. Después hay algunas cosas y variantes. Bien, esto quiere decir entonces que podemos representar la información necesaria para hacer una proteína como una cadena de aminoácidos. ¿Sí? Y de hecho esto se hace mucho en bioinformática, por ejemplo, en formato, un formato es un acuerdo específico de cómo escribimos las proteínas, las representamos en un archivo, que se llama FASTA en este caso, que dice, bueno, para describir una proteína necesito primero una línea que empieza con un signo mayor que, esto es como parte del arbitrario para saber que esto es un archivo, que me dice, bueno, ¿qué es esta proteína? ¿No? Entonces me dice, bueno, se llama así, tiene este código también de una base de datos, la describo como la subunidad alfa de la hemoglobina, pertenece a la especie Homo sapiens, y un montón de otros datos que son sus variantes específicas, bla. Y después, en la segunda línea, yo pongo una cadena de caracteres donde cada uno representa un aminoácido específico. ¿Sí? Metionina, valina, lisina, cisteína y así. ¿Sí? Entonces yo acá describí cuál es la información necesaria para fabricar la subunidad alfa de hemoglobina. Es decir, que yo tengo un lenguaje con el que puedo escribir y describir una proteína, y ese lenguaje tiene 20 caracteres, ¿no? Porque son 20 aminoácidos. Bien, entonces, con 20 caracteres yo puedo describir las proteínas, ¿sí? Ahora volvemos a la pregunta específica de dónde está almacenada la información necesaria para fabricar estas proteínas. ¿Dónde está? En el ADN. ¿Alguien no sabía eso? Pueden decirlo, ¿eh? Algo importante tenía que tener el ADN, que está en todos lados, hasta en la sopa, mencionado. Bueno, está en el ADN de las células. Fantástico. Ahora, ¿cómo se almacena esa información en el ADN de las células? ¿Hay alguna similitud, algún paralelismo entre cómo se hace una proteína y cómo se hace el ADN? ¿Ven algo en común? También son cadenas. Es decir, que si yo tengo cadenas de proteínas y cadenas de nucleótidos, bueno, quiere decir que yo podría de alguna manera escribir esa información que necesito para hacer cadenas de aminoácidos a partir de cadenas de nucleótidos, ¿sí? Es decir, que yo puedo almacenar esa estructura, esa información, en la estructura misma del ADN. Vamos entonces a repasar la estructura del ADN. Algo muy útil para todos los que potencialmente tengan que hacer un recuperatorio, e incluso para los que les fue bien, siempre suelo repasarla porque es mi pregunta favorita de los finales. Entonces, volvamos al ADN. Ácidos nucleicos conformados por una columna central de azúcares y fosfatos, que son siempre iguales, pero que además tienen una base nitrogenada que puede ser una de 4 bases distintas. Tenemos adenina, timina, guanina y citosina, con una estructura química tal que algunas son purinas y tienen doble anillo, otras son pirimidinas con un único anillo,
Y de esas purinas hay una que puede hacer un doble enlace y otra que puede hacer un triple enlace, y de esas pirimidinas hay una que puede hacer el doble enlace y otra el triple enlace, con lo cual cada base, para mantener una cadena regular, solo puede aparearse con una única otra base. ¿Sí? Es decir, si yo conozco la base que hay acá, ¿puedo conocer la base que hay acá? Sí. De hecho, la base que está acá determina qué base va a estar en la cadena de enfrente. Si yo conozco la base que está acá, ¿puedo conocer la base que está acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Por Descartes. ¿Por qué? O sea, sí. Si acá hay una adenina, Sí. ¿acá qué tiene que haber? Una guanina. ¿Por qué? Porque está al lado. No, pero esto no- el nucleótido es así. O sea, acá en este examen, en este ejemplo en particular, justo hay una guanina. Ahora, ¿todo ADN donde hay una adenina tiene que haber una guanina? Pero podría haber una timina de ese lado. ¿Acá? Sí. Por supuesto. Ahora, si hay una timina acá, ¿acá qué hay? Bien. ¿Sí? Entonces, acá podría haber una guanina, una timina, una citosina o otra adenina. ¿Sí? No hay nada que diga que acá puede haber una cosa o no la otra. Lo que sí nos dice es que en la de enfrente, si hay una, está la otra. Bien, entonces, esta es la representación. Fíjense que otra cosa es que esta columna central tiene una orientación, esta orientación 5', 3', que tiene que ver con el enlace, en qué carbono del azúcar se enlaza con el grupo fosfato siguiente. En otra representación, acá lo vemos, ¿sí? Una cosa que es muy importante es que estas bases, vieron que las bases nitrogenadas tienen anillos. Un anillo delimita un plano. Es decir, que a diferencia de otras moléculas que no son ramificadas y que por ahí varían, esto quiere decir que hay planos. Y estos anillos siempre se ubican de forma que es, si el eje, si tenemos el eje de la columna central es así, el plano de los anillos es lo que se dice normal. Normal es cuando un plano es perpendicular a una línea, ¿sí? Es como un perpendicular en dos dimensiones. Es normal a ese eje central. Eso quiere decir que, y obviamente, si se tienen que alinear por los anillos, los pares de bases se alinean en el mismo plano. Y eso conforma, por eso es que al generarse esa unión, aparece esta forma como de escalones en una escalera. Y el hecho de que además esta cadena de fosfatos y azúcares hace que tienda a curvarse el ADN y formar esta doble hélice que parece como una escalera en espiral. ¿No? Entonces, eso ayuda un poco a visualizar la estructura y también a recordar que estos escalones son efectivamente escalones que son, digamos, perpendiculares al eje principal de lo que serían los riles de la escalera. O sea, si vemos un ADN, un cacho de ADN en el microscopio, lo veríamos así, con la típica formita. No es Si pudiéramos ver ADN en el microscopio, desgraciadamente el ADN es mucho más pequeño que el mínimo de resolución óptica. Entonces podemos ver que hay ADN, pero no podemos ver la estructura interna del ADN. Y por eso es que tomó tanto tiempo desde que, o sea, se sabe que el ADN existe desde antes del principio del siglo XX. Y sin embargo no se terminó de proponer la estructura del ADN hasta la mitad del siglo XX. O sea, tardaron 50, 60 años en lograr darse cuenta cómo era esta estructura. Y es muy interesante la historia de cómo se fue construyendo la evidencia que llevó a poder determinar este modelo que hoy en día tenemos mucha evidencia que es el correcto. Estos nucleótidos, recuerden, están unidos por este enlace fosfodiéster que une el grupo fosfato de un nucleótido con el azúcar del siguiente, ¿sí? Hay una serie de espaciamientos entre cada par de bases que es siempre el mismo, y hay un espaciamiento entre cada par de grupo fosfato. Esta estructura va a delimitar que esta doble hélice no es la única estructura posible.
Esta doble hélice tiene un plegamiento en un sentido particular. ¿Sí? Es una doble hélice donde no es lo mismo que gire para la derecha que si gira para la izquierda. El ADN se puede plegar también en el otro sentido. Y cuando se pliega en el otro sentido es una forma distinta, es poco común, es menos estable y no forma esta espiral tan pareja, sino que es una espiral como más, con más ángulos. Esto va a delimitar que cuando uno mira el ADN hay dos surcos laterales, un surco mayor y un surco menor, que es este de acá. El surco menor lo que expone son los grupos fosfato y el azúcar, que es igual para cualquier molécula de ADN, siempre el mismo fosfato y los mismos azúcares. Pero el surco mayor expone las bases nitrogenadas y eso va a diferir en cada molécula de ADN porque cada parte de una molécula de ADN tiene una combinación distinta de A's, T's, C's y G's. ¿Sí? Bien, esto ya lo mencioné varias veces. ¿A qué se refiere el extremo 3' y el extremo 5'? Bien, ¿y por qué son importantes? ¿Cómo lo distingo? Eso es un resultado de... Pero tiene que ver con lo siguiente. Primero, a ver, vamos a ver. Acá está la base de la desoxirribosa. Numeramos los carbonos. Recuerden que si bien es un anillo de 5, o sea, hay 5 carbonos y es un anillo de 5, no todos los carbonos están en el anillo porque hay un oxígeno. Entonces, hay un oxígeno acá y después numeramos como carbono 1', el que está enganchado a la base nitrogenada, y ahí seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5 es el carbono que queda por fuera del anillo. El carbono que queda por fuera del anillo es el que se va a unir al grupo fosfato del nucleótido. Es decir, que el grupo fosfato está asociado al carbono 5' que está fuera del anillo. Y el carbono 3' tiene un oxígeno, y este oxígeno, ¿a qué se va a unir? Este oxígeno se va a unir al grupo fosfato del siguiente nucleótido. Y cuando se sintetiza el ADN, es decir, cuando se engancha el siguiente nucleótido en la cadena, ese nucleótido siempre se va a enganchar a partir... ¿Qué se forma? ¿Con qué se construye? Se construye a partir de monómeros, ¿sí? Los nucleótidos. Esos monómeros tienen la misma estructura, salvo que tienen un oxígeno menos, porque es desoxinucleótidos, que cosas como, por ejemplo, el ATP o el GTP. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Acá va a venir, por ejemplo, acá en este ejemplo tenemos una molécula que se llama DCTP, que es deoxicitosina trifosfato, ¿sí? Que es parecido al ATP, tiene estos 3 grupos fosfatos, y eso quiere decir que está cargado de energía para poder enlazarse a la cadena que ya se está formando. ¿Cómo se enlaza? Bueno, este primer fosfato se va a enlazar al oxígeno enganchado al carbono 3' del que ya está. Estos dos salen, se libera energía, y esa energía se usa para armar este enlace. ¿Sí? Y ahí agregamos. Como siempre tengo un nucleótido trifosfato para armar, siempre tengo que romper ese grupo fosfato. Eso quiere decir que yo no puedo agregar un nucleótido del otro lado. ¿Sí? Es decir, yo siempre tengo que agregar el nucleótido al extremo 3'. Porque en el extremo 5', ¿qué hay? En el extremo 5' hay un fosfato y yo no puedo enganchar un fosfato con otro fosfato. ¿Sí? Por lo tanto, la única manera de construir ADN en un sistema biológico, como lo hace a partir de estos nucleótidos trifosfato, la enzima que lo hace solamente lo puede hacer agregando nucleótidos al extremo 3'.
Es decir, que si esta cadena crece para este lado, esta cadena ¿por dónde tiene que ser? ¿Por dónde se tiene que estirar? Alargar. De este lado. ¿Sí? Eso implica que si yo armo una cadena, no puedo armar la cadena, o sea, si yo tengo una doble cadena, la doble cadena no puede crecer para el mismo lado. Solo puedo agregar para un lado o para el otro. Y esto también es cierto para la síntesis de ARN. ¿Sí? Es decir, que para qué lado está el grupo 3-fosfato es importante. Y ahora lo vamos a ver un poco más de detalle. Volveremos a esto. Retomemos, ahora que repasamos la estructura del ADN y que es una cadena lineal de nucleótidos. Y al igual que el ARN, esto quiere decir que se van a sintetizar a partir de una combinación lineal, una cadena de nucleótidos. ¿Estamos de acuerdo? Y después, cada eslabón de esa cadena se hace con un nucleótido. Ese nucleótido, ¿cuántas variantes posibles tiene? O sea, 4, ¿sí? Puede ser A, T o U si es ARN, C o G. Es decir, que si yo tengo ADN, tengo 4 opciones. Si tengo ARN, ¿cuántas opciones tengo? 4. Por lo tanto, la cantidad de variantes que tengo para escribir en el lenguaje del ADN es de 4. Es decir, yo puedo describir una molécula, así como puedo escribir una molécula de proteína a partir de una cadena lineal de caracteres que representan aminoácidos, yo puedo describir una cadena de ADN a partir de una cadena de caracteres de 4 letras, ¿sí? Los 4 nucleótidos. Por lo tanto, el lenguaje del ADN y del ARN se escribe con ¿cuántos caracteres? 4. Ahora, ADN son doble cadena. ¿Es necesario escribir las 2 cadenas para representar la información contenida en una cadena de ADN? No, ¿por qué? La complementaria es el nombre. Exactamente. Como ya sabe, como no hay opción y que siempre el complementario de una base del otro lado tiene que ser necesariamente una base en particular, ninguna otra. Una vez que yo determino cómo es una de las cadenas, la otra queda implícita. Entonces es redundante escribirlo, no hace falta. Bien, entonces dijimos, la información para hacer una proteína se almacena en el ADN. Eso quiere decir que yo tengo información en la secuencia de bases del ADN que se va a transmitir de alguna manera, y del ARN que se va a transmitir de alguna manera a la información que está implícita en las proteínas. Y ahí es donde entra un término que se terminó de acuñar a mediados del siglo XX, que se llama el dogma central de la biología molecular. ¿Alguien escuchó ese término alguna vez? El dogma central. ¿Saben lo que es un dogma? Es un pensamiento fijo que no se mueve. Y desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias, es un término terriblemente desafortunado, ¿sí? Porque lo último que queremos en una ciencia natural, o en una ciencia formal, es que haya un dogma. Un dogma es algo que no se discute, que es un postulado que no se discute. Nada que no se pueda discutir es compatible con la filosofía de la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, este nombre, que pegó mucho, porque en algún momento alguien dijo, bueno, esto es siempre así. De hecho, ni siquiera es siempre así. Ha quedado, pero bueno, es interesante proponerlo porque lo van a ver todavía escrito en un montón de lugares. Creo que cada vez se ve menos justamente porque alguien dijo, che, cualquiera. Bien, ese dogma lo que plantea es que para cada proteína particular, con una secuencia única de aminoácidos, existe un fragmento de ADN que contiene la información necesaria para hacer esa proteína.
Es decir, este dogma lo que propone es un gen, una proteína. ¿Qué es un gen? Justamente es el nombre que tiene esa unidad de ADN, de material de molécula de ácido desoxirribonucleico, que contiene la información, codifica para hacer una proteína. Esta idea de un gen, una proteína, surgió antes de que se descubra cómo funciona este pasaje. Se descubrió en algún momento, cuando estaban haciendo experimentos con genética y con bacterias, donde encontraban que había proteínas que eran enzimas, que estaban asociadas a la presencia de ciertas capacidades metabólicas, que se heredaban de la misma manera que se heredaban los caracteres mendelianos, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Había un patrón de herencia que decía que había un gen que era la unidad de herencia, todavía desconocida exactamente cómo funcionaba, que se asociaba a una proteína. Y que fue un momento en que se pasó se unificó la idea de la herencia como caracteres, ¿no? Color de ojos, largo de un cabello, tipo de cabello, color de las flores, a pensar en proteínas, en la parte más bioquímica y fisiológica. Es una parte, va a quedar un poquito más claro en breve, pero es de alguna manera o sea, el ADN está formado por moléculas muy, muy largas, ¿sí? Y hay como, dentro de esa estructura de cada molécula, en realidad hay información para hacer un montón de proteínas. Entonces, el gen se define como, bueno, el pedazo particular de esa cadena que tiene información para hacer una proteína en particular, ¿no? Es como, es como que una molécula de ADN es un capítulo de un libro, o si no tanto, un capítulo de un libro, y las palabras son las proteínas porque cada conjunto de palabras, digamos, cada conjunto de letras que define una palabra define una unidad de significado. ¿Y cómo se transiciona un gen al otro? Porque siguiendo esa analogía vos no escribís todos juntos, sino que vas espaciando las palabras. Muy buena pregunta. Vamos a ver primero cómo se define un gen y después vamos a ver cómo eso se vuelve cada vez más complejo. Ahora, uno de los descubrimientos más importantes que hubo es que para pasar de la información del ADN a la información que constituye la proteína, hay un intermediario que es el ARN. Y esto implica que hay un pasaje de información del ADN al ARN y otro pasaje de información del ARN a la proteína. El pasaje de información del ADN al ARN, ¿cómo se lo imaginan? Copiando las bases como la cadena como el idioma del ARN. ¿Es distinto el idioma del ARN que el ADN? Por una sola cosa. Bueno, es distinto o no es distinto, es como decir. Los españoles usan algunas palabras distintas a las que usamos nosotros, pero el idioma seguimos diciendo que es español. Es otro dialecto. ¿Sí? Hay alguna variante, pero aparte el hecho es que la transición es 1 a 1. O sea que en realidad hay un cambio en la codificación, pero es equivalente, siguen siendo 4 letras. Entonces, en general se considera que los dos comparten el idioma de los ácidos nucleicos, escrito en 4 letras. ¿Alguien sabe cómo se llama el proceso de pasar un mensaje que está escrito en un idioma al mismo idioma? Transcripción. ¿Sí? Yo transcribo algo. Muy bien. Ahora, cuando pasa del ARN a la proteína, ¿qué sucede? ¿Por qué? Ahí es otro idioma. ¿Y cómo se llama cuando yo paso de un idioma a otro idioma? Traducción. Entonces, por eso, el movimiento de información del ADN al ARN se llama transcripción y el movimiento del ARN a la proteína se llama traducción.
Y ahora lo que vamos a ver es cómo ocurre ese fenómeno. Y antes tenemos que ver entonces cómo es la estructura del ARN. Entonces repasemos un poco la estructura del ARN. Vimos que el ARN es muy parecido al ADN, nada más que el azúcar, en vez de ser desoxirribosa, es ribosa, porque no tiene un oxígeno más. Y que tiene la misma estructura con su núcleo de azúcar y grupo fosfato en su columna central y 4 bases posibles, donde es todo lo mismo, salvo que en vez de timina tenemos uracilo. El ARN se va a también enlazar por enlaces fosfodiéster, enganchando el grupo fosfato de un nucleótido con el oxígeno del carbono 3' del siguiente, formando cadenas. Con la diferencia de que por las características propias del ARN, dado por un lado por la diferencia en ese oxígeno y por el uso de uracilo, el ARN tiene mucho menos tendencia a formar doble cadena. Y eso hace que el ARN, al no formar tanto doble cadena, cuando hay bases que son complementarias dentro de la misma cadena, el ARN se puede plegar sobre sí mismo. Y eso hace que el ARN presente, las cadenas simples de ARN puedan engancharse en ciertas secciones donde hay justo secuencias dentro de la misma cadena que son complementarias, formando estas estructuras que son estructuras secundarias, ¿no? Y eso va a generar un plegamiento específico. Eso quiere decir que el ARN puede formar estructura secundaria, forma tridimensional, de la misma manera que las proteínas. Y por lo tanto, puede, y de hecho sucede, también catalizar reacciones interactuando con otras moléculas o formar complejos con otras proteínas. ¿Sí? Complejos riboproteicos. Las enzimas que no son de proteínas, enzimas que no son proteínas, que son en cambio hechas con ARN, que existen, se llaman generalmente ribosimas, porque están hechas de ácido ribonucleico. Entonces, eso quiere decir que, volviendo un poquito para atrás, que hay un proceso por el cual la información fluye desde el ADN para hacer la proteína. Es decir, que de alguna manera hay un flujo de información que activamente está fabricando proteínas específicas a partir de movilizar información de genes específicos. El proceso por el cual esta transferencia activa de información entre el ADN a través del ARN y a la proteína sucede, se llama expresión génica. Es decir, cuando alguien habla de que un gen se está expresando, lo que está diciendo es que se está fabricando la proteína asociada a la información guardada en ese gen. ¿Sí? Eso quiere decir expresión génica, es un término que lo van a ver muchísimo. Yo hablo un montón de eso y en todos lados de la biología se habla mucho de la expresión génica. Es simplemente eso, simplemente, ¿no? Como si fuera tan sencillo. Es el proceso por el cual un gen determinado está activamente moviendo información para fabricar una proteína determinada. Y esto lleva a una cosa que es muy importante, cuando ya hablamos de la diferencia entre las proteínas que fabrica una neurona y un hepatocito, es que no todos los genes se están expresando todo el tiempo. Solo se expresan los genes cuyos productos, cuyas proteínas son necesarias. Es decir, una neurona va a expresar los genes que hacen las enzimas necesarias para fabricar neurotransmisores, y un hepatocito va a estar expresando los genes necesarios para fabricar las enzimas necesarias para el metabolismo de los hepatocitos. Y entonces ahí vamos un poco a otra pregunta, que es si la regulación de la expresión génica
es la manera necesaria para organizar qué está pasando en una célula, bueno, ¿cómo se regula? ¿Cómo sabe una célula qué genes tiene que expresar? Bueno, ¿cuándo puede hacerlo? Bueno, las células pueden regular la expresión de un gen en distintos puntos. Pueden, por un lado, definir si empieza o no la transcripción, es decir, si pasa la información del ADN al ARN. También puede decidir si ese ARN va a pasar esa información a la proteína o no, es decir, puede regular si empieza o no la traducción. Otra manera de regular es que haya transcripción, que haya traducción, que aparezca la proteína, pero después la degrado, la destruyo. Esto a veces sucede cuando se fabricó ya una proteína, ya no hace falta y hay que degradarla. Lo importante es que una vez que se activa la expresión de un gen, comienza la transcripción del ARN y luego va a seguir la traducción de ese ARN que se transcribió. ¿Hasta acá estamos? Bueno, hacemos un recreo porque los necesito renovados para lo que sigue. Ya saben a dónde vamos. Estamos yendo a ver cómo son los mecanismos. Ya sabemos que tenemos que pasar información del ADN al ARN. Ya sabemos que simplemente lo que tenemos que hacer es básicamente copiar las bases, la secuencia de bases. Pero la parte que hay que ver cómo hacemos es cómo hacemos para pasar de el lenguaje de 4 bases de los ácidos nucleicos al lenguaje de 20 ácidos, de 20 aminoácidos de las proteínas. Entonces, por eso. O sea, que no se sube porque no Por se el sube. momento no. Mañana nos coordinamos y hablamos bien de todas esas Bien, cosas. ¿se puede entregar en físico? Sí, por eso. Profe, a nosotras una profesora nos dijo que era solamente para entender el microscopio y que no era necesario subir. Bueno, lo vemos mañana. Lo vemos mañana todos, ¿sí? Gracias, Edu. Dígame. Cuando vos decís ahí que hay una proteína sintiendo el reconocimiento de señal, ¿qué señal? O sea, porque... La señal implicada en la existencia de este péptido en particular. O sea, acá hay una secuencia de aminoácidos específica. ¿Sí? Cuando el término péptido es un término que es un poquito a veces confuso porque es como medio indefinido. Un péptido es cualquier cosa que sea 2 o más aminoácidos. Llamamos proteína cuando hablamos generalmente de un péptido largo, más complejo, y a veces cuando, por ejemplo, tiene 8, 9, 10 aminoácidos, no lo llamamos proteína, le decimos un polipéptido, le decimos un oligopéptido, que quiere decir pocos péptidos. Las unidades peptídicas son cada uno de los aminoácidos, con sus enlaces peptídicos. Y generalmente se habla de péptido dentro de una proteína cuando hablamos de un pedacito particular. Sobre todo un pedacito que es el mismo, o sea que este pedacito se va a repetir en un montón de proteínas distintas, siempre y cuando esa proteína tenga que estar fabricada en el retículo endoplasmático rugoso. Y eso es, además de, digamos, obviamente práctico para que funcione la célula, es también muy útil porque eso quiere decir que yo puedo, si yo conozco la secuencia de este péptido de aminoácidos, yo puedo predecir, mirando la secuencia de ADN, si una proteína en particular codificada en el ADN va a ser una proteína citoplasmática o no. ¿Sí? Porque para que no sea citoplasmática necesariamente tiene que tener un péptido de señal. ¿El péptido de señal siempre se fabrica primero? Sí. Sí, porque si lo fabricaras al final, sería muy tarde para reconocerlo y mandarlo acá. Ya estaría toda la proteína hecha. No, bueno, todo lo que está en el medio se tendría que perder, porque todo lo que está en el medio ya se libera al citoplasma, o queda flotando en el citoplasma. Y fíjate que acá esta parte queda para afuera. O sea que sí puede pasar que la proteína inicie antes del péptido de señal, pero ese fragmento de péptido previo
al péptido de señal, no va a quedar en la proteína definitiva. Acuérdense que las proteínas muchas veces entre que son sintetizadas la secuencia primaria de aminoácidos que codifica el ARN mensajero, hasta que llegan a ser funcionales, sufren modificaciones, se cortan, se sacan partes, se recombinan, se modifican en el Golgi, se le agregan cosas, o sea que no siempre la proteína se hace tal cual está. ¿Qué tienen de diferente las proteínas de membrana a las proteínas que nos estamos dando ahora? ¿Vos decís que tiene diferente de estas? Claro. Estas pueden ser proteínas de membrana. ¿Y cómo se quedan ahí? Porque la parte donde se forman tiene una zona, generalmente, por ejemplo, una proteína canal de membrana, ¿no? Igual a esta. Esta proteína canal, ¿qué tiene? Bueno, por un lado tiene adentro, o sea, toda la parte de lo que sería la luz de ese túnel, de ese canal, tiene aminoácidos que son hidrofílicos. Mientras que toda la parte que forma este borde interno que va a estar en contacto con la membrana, con la parte interna de la membrana plasmática son aminoácidos que son no polares, hidrofóbicos. Entonces, a medida que se forma esa proteína y que se va doblando de modo tal que quedan hacia afuera, en el centro, esta especie de anillo interno que lo rodea de residuos hidrofóbicos, esa espontáneamente va a terminar insertándose en la membrana plasmática. ¿En qué membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática del retículo. Esa membrana, ese retículo va a exportar en forma de vesícula una parte de su propia membrana con todas esas proteínas. Esas irán, si hace falta, a Golgi y eventualmente irán a parar a la membrana que tengan que ir a parar, ya sea a una de otra organela o a la celular. Pero necesariamente se tiene que haber formado acá. Entonces, en resumen, lo que sucede es que los polipéptidos sintetizados en los ribosomas, que tienen un péptido de señal, van a aparecer en la luz del retículo endoplásmico. Luego se pueden procesar, a veces se añaden azúcares formando glucoproteínas en el liso o acá en el mismo rugoso, y esto se transporta en vesículas al Golgi, en lo que se llama las caras cis. Caras cis son las primeras bolsas del Golgi que reciben los productos del rugoso. De ahí se procesan y van pasando de un saco a otro, hasta llegar al lado más externo, el lado trans es el otro lado. Y acá van a formar vesículas que, si va a plasmática o si tiene que ir secretada, va a ir al exterior. Entonces, una proteína que va a ser secretada al exterior de la célula se sintetiza en el rugoso, queda en la luz, por lo tanto va a quedar en la luz de todas las vesículas que se formen de transporte que van a pasar a las distintas caras. ¿Sí? Esto es un ejemplo de, bueno, cómo molecularmente está codificada no solo cómo se hace la proteína, sino además dónde tiene que ir. Ahora, además de eso, como dijimos, la célula tiene que decidir qué genes se expresan y cuáles no. Y el proceso de determinar qué se expresa y qué no es la regulación de la expresión génica. Como dijimos, hay muchos niveles. Y hay uno de los niveles de regulación es el nivel que se llama epigenético. La palabra epigenética la he oído nombrar como asociada a factores ambientales que son capaces de cambiar qué se expresa y qué no. Una de las maneras básicas de regular epigenéticamente es asociar qué parte del ADN está enrollado en histonas. Si un ADN está enrollado en una histona, no se puede ni abrir, ni leer, ni traducir, ni transcribir, porque no se puede traducir. Entonces, una manera de asociar es cómo están estas histonas asociadas. Acá tenemos lo que se llama un nucleosoma, que es un bodoque de histonas con el ADN enrollado. Y lo que hace estas proteínas es, de cierto modo, con estas colitas, ir regulando qué se puede leer y qué no. En el ADN que está activamente transcribiéndose, estas
histonas están, estos nucleosomas, esta cromatina está como abierta, ¿sí? Y permite que pueda haber polimerasas asociadas. Hay enzimas que pueden agarrar estas histonas bajo ciertas señales y empaquetarlas. Le ponen lo que se llama una etiqueta epigenética a la histona, una modificación, que la marca para que venga otra enzima y suelte el nucleosoma. Cuando suelta el nucleosoma de esa enzima que está etiquetada para ser leída, este ADN es accesible a una polimerasa. Esta accesibilidad a veces funciona porque se sale la histona o porque se va corriendo, es como que se va girando el carrete de hilo, como si fuera una polea, y se va corriendo y va leyendo. También se pueden poner otras, esto que se llama el sliding nucleosoma, que lo que va haciendo es una enzima que va corriendo el nucleosoma y entonces va dejando que la polimerasa vaya leyendo en el ADN libre. En el ADN inactivo lo que ocurre es que todos estos nucleosomas están como empaquetados juntos. ¿Por qué? Porque hubo otra etiqueta que inactiva ese gen y lo que hace es que entonces cuando aparece esta etiqueta vienen otras enzimas y agarran los nucleosomas y los ponen todos juntos. Y eso hace que la polimerasa no pueda entrar al ADN y por lo tanto no pueda transcribir. Si no hay transcripción, no hay ARN mensajero. Si no hay ARN mensajero, no hay traducción. Entonces, este ADN activo está como más suelto, al microscopio se ve como más homogéneo, y este ADN inactivo está como más empaquetado y se ve como más heterogéneo. Y por esto es que eso se llama heterocromatina y esto se llama homocromatina o eucromatina. Entonces, este es un mecanismo para regular directamente qué genes se transcriben y qué no, a nivel del empaquetamiento del ADN en cromosomas. Obviamente, este mecanismo, ¿en qué tipo celular funciona? ¿Por qué? ¿Y por qué más? Más fácil, más directo todavía. ¿De qué depende esto? Y de la proteína esa de la cromatina. De la asociación con una proteína que es la histona. ¿Hay histonas en procariotas? Y bueno, entonces esto no se puede usar. ¿Eso quiere decir que no hay regulación en procariotas? Es regulación con otros mecanismos, que no lo vamos a ver en esta clase, pero ya lo van a ver un poco en biología molecular y bastante más en microbiología más adelante. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos es cómo se lee la información almacenada en el ADN y cómo se transforma en los efectores reales de los procesos biológicos, que son las proteínas. O sea, ¿qué define que algo pase en un fenómeno biológico? Bueno, que haya las proteínas que lo hagan. Las proteínas hacen las cosas, pero para eso tengo que fabricar las proteínas y proteínas particulares para hacer cosas particulares. ¿Cómo lo hago? Bueno, expresando genes particulares porque los genes tienen ADN que codifica para proteínas particulares, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo básico que explica por qué un ojo es un ojo y no un cabello y no un corazón, y por qué una medusa es una medusa y no un gusano o una planta, cuando los componentes básicos son siempre los mismos, ¿sí? La diferencia está en qué proteínas se hacen y cuándo se hacen. Y hasta ahí explicamos cómo un organismo puede funcionar. Ahora, ese organismo, además de funcionar, ¿qué necesita? Y para, digamos, poder ser un linaje perpetuado en el tiempo, necesita reproducirse. Y por lo tanto, ¿qué necesita hacer? Necesita de alguna manera transmitir de alguna manera la información a su descendencia. Y eso es lo que vamos a ver el lunes cuando hablemos de cómo se transmite la información. Ya vimos cómo se usa la información y ahora nos falta el pedacito en que la tenemos que transmitir.